Ya estábamos. ¿Ven mi pizarrón? ¿Están viendo mi pizarra? Sí, Ya. Entonces, lo que vemos fíjate, para simplificar, hay que memorizar medianamente las leyes lógicas. Es lo que habíamos detectado es que este P es común, ¿no? Es común. Y está acompañado por I, ambos, por I, ¿no? Entonces, hay que pensar en una distributividad. Lo sacamos el P. P y no Q, va a quedar no Q, paréntesis, Q, ¿no? Es una distributividad. Implica no P o no Q. Listo, ya está, ya está justificada con la ley distributiva. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué observamos aquí? ¿Qué será esto? Esto es falso, ¿no? La ley de la negación. Entonces, puede escribir así. P, P, ¿no? Es verdad, ¿no? Este es verdad, ¿no? No es falso. Con I es falso. Con O es verdad. La ley de la negación. Entonces vamos a tener P y verdad, ¿no? Y verdad. Dentro del corchete. Implica no P y no Q. Entonces, ¿qué le he utilizado? Ley de la negación, ¿no? Justificado. Listo, ley de la negación. ¿Qué será P y verdad? P y verdad va a ser P, ¿no? P. Implica no P y no Q. Ley de la identidad. Ley de la identidad, ¿no? Hay que ir viendo las leyes lógicas, ley de la identidad, ¿no? P y verdad, P, listo. Hay una implicación entre lo que podría pensar en forma natural es aplicar la ley de la definición, la definición de la implicación. Decir, no P o no P y no Q, ¿no? Entonces aquí justificamos con la definición de implicación, ¿no? Definición de implicación. Cambia el signo del antecedente. Es la ley de la implicación. Listo. ¿Qué observamos? Fíjense, los conectivos están intercambiados. O, aquí está O, ¿no? Aquí está I. Entonces están intercalados. Hay una dominación, ¿no? No P, no P. ¿En qué podía pensar? En la ley de la absorción. Es decir, no P, ¿no? ¿Por cuál ley? Ley de la absorción, ¿no? Y termina. Ya es una fórmula muy reducida, ¿no? Y termina la de la simplificación, ¿no? Ya la ley de la absorción es lo siguiente, ¿no? Tenemos dos leyes de absorción, ¿no? P y P, aquí tiene que estar O. No puede estar I porque sería una asociatividad. O cualquiera proporción, digamos T. Esto sería P, absorción. Podría ser así, podría estar también de esta forma. Q, O, Q. Aquí tiene que estar I. I
H, digamos, ¿no? H. ¿Quién está dominando? Q. Entonces nos quedamos con Q. Esas son las leyes de absorción, así que aquí pensando. ¿Ya? Les parece que ir memorizando. Avanza el siguiente. Aquí tenemos una fórmula proporcional. Queremos simplificarlas. Si ya no se puede, entonces no hay que simplificar tampoco, ¿no? Es como en álgebra, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es... Sí, dime. Q, voy a copiar la fórmula proporcional. Q implica no P, implica no P y Q. Listo. Copiado la fórmula proporcional. Puede ir aplicando de dos en dos si es necesario. Aquí, fíjense, aquí una condicional. Dentro del corchete, que es mi antecedente, ahí en el paréntesis puedo aplicar definición de implicación, ¿no? Definición de implicación. Y en el consecuente puedo aplicar la ley de Morgan. Puedo hacer al mismo tiempo las dos, puedo aplicar las dos leyes al mismo tiempo. Entonces voy a escribir, fíjense. Entonces aquí voy a escribir, voy a abrir corchete, Q, y dentro del paréntesis voy a aplicar definición de implicaciones. Va a ser no Q o no P. ¿No? Implica no P o no Q. Entonces, en el primer paréntesis he aplicado definición de implicación. Implicación. Listo. Aquí, con azul, he aplicado ley de Morgan, ¿no? Ley de Morgan. Listo, justificado. Vamos al siguiente. Listo. Hay que ir viendo qué posibilidades tengo para simplificar, ¿no? No va a haber un camino así directo. O sea, hay que ir pensando también. Tal vez un camino nos va a llevar a un desarrollo, digamos, no muy fructífero, ¿no? Veamos ahora. ¿Hay una simplificación a vista? No hay. Lo que podría ser, ver, fíjense, aquí Q, aquí hay Q, aquí hay Q y aquí hay no Q. Podría pensar en una distributividad. Veamos entonces una distributividad. Q y no Q o Q y no P. Les damos corchete. He pensado en una distributividad. ¿Sí? Esto lo dejamos ahí. No P o no Q. ¿Qué ha aplicado? Ley distributiva. Ley distributiva. Perfecto. ¿Qué observamos? Aquí. ¿Qué será? Si vemos las leyes lógicas. Falso. Falso. Entonces aquí ponemos, ya hemos visto una ley que nos va a ayudar, es falso ponemos. Abrimos el corchete. Aquí va a poner falso o Q y no P. Y cerramos corchete. No P o no Q.
¿Qué ley he utilizado? La ley de la negación. Falso o proposición. Proposición. ¿Qué ley será? Identidad. Entonces, voy a escribir simplemente Q y no P. Implica no P o no Q. Y anotamos su ley que he utilizado. Ley de la identidad. De la identidad. Listo. Pero que está simplificando más. ¿Qué podría aplicar ahora? De forma natural. Definición de implicación. Entonces, no, cambia de signo al antecedente. Q y no P o no P o no Q. ¿Qué he utilizado? Definición de implicación. Definición de implicación. Alguien está con su micrófono abierto. Listo. ¿En qué podría pensar ahora? Morgan. No hay otra posibilidad, ¿no? Aquí voy a utilizar Morgan. No Q o P. O no P o no Q. ¿Qué he utilizado? Ley de Morgan. Listo. ¿En qué podía pensar? Aquí fíjense, el Q, no Q, está aquí presente. Está acompañado por el conjuntivo O. O. Podría pensar en una distributividad. Pero antes de aplicar la distributividad, podría ordenarlo un poco más, ¿no? Así. No Q o P o no Q o no P. No, pues, sí. Sería esto entonces aplicado ley conmutativa, ¿no? Ley conmutativa. Conmutativa. Ley conmutativa. Ley conmutativa. El segundo paréntesis. Ahora sí podría aplicar mi distributividad. No Q o P. Perdón, aquí ha fallado algo. Aquí no O, ¿no? No puede aplicar la distributividad. Aquí O, entonces, ¿qué podría hacer? A ver. Entonces, lo que podría pensar es pura OS en una asociatividad. ¿Sí? En una asociatividad. ¿Quiénes podríamos asociar? ¿Quiénes con quiénes? El no Q con no Q, P y con no P. Entonces, es lo que vamos a hacer. A ver. Vamos a borrar esto. Entonces, vamos a pensar en una asociatividad. Voy a asociar no Q o no Q o P o no P. Entonces aquí he utilizado la ley asociativa. Asociativa, listo. ¿Qué será el primer paréntesis? ¿Qué será? No Q, ¿no? Idempotencia. Idempotencia es así. P o P es P. Listo. El segundo paréntesis, ¿qué será?
Ley de la negación. Es verdad. Entonces, o verdad. O verdad. Entonces, he aplicado, ¿qué he aplicado? He aplicado dos leyes. Ley de la idempotencia potencia, a este paréntesis, y para este paréntesis he utilizado ley de qué es, De la negación. de la negación, exacto. Entonces, aquí recordando, ya hemos utilizado varias veces, negación, listo. ¿Qué será esto? No, esta, a ver, aquí en la lees P o verdad. ¿Qué será? Su equivalencia lógica, ¿qué será? P y verdad es P. Es P. Este es verdad. ¿No? P o verdad, verdad. ¿Qué lees? Ley de la De la absorción. negación. Ah, Absorción. 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 Y termina la simplificación, ¿no? Ley de la absorción. Este es absorción. Listo. Así es. En la práctica hay varios ejercicios planteados para que ustedes lo vayan practicando. Estas simplificaciones nos sirven para hacer circuitos lógicos, ¿no? Para eso estamos practicando simplificar. ¿Ya? Van a seguir haciendo más ejercicios de simplificación tal vez, pero en circuitos lógicos ya van a ser. En la práctica van a tener bastantes. Ya, voy a abrir mi PDF. ¿Se entiende lo que está haciendo? ¿Se entiende? Sí, sí, Inge, pero hay que dominar las definiciones. Sí, no, Inge, hay que memorizar. Hemos dicho que para hacer cualquier ejercicio en matemáticas hay que hacer dos cosas hay que hacer aquí. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Para hacer un problema hay que tener dos cosas. Memorizado. Memorización. ¿De quiénes? De definiciones. De definiciones, teoremas, todo eso. Segunda parte, ¿no? Es aquí el 50%, ¿no? De memorización, ¿no? Si no tenemos en la cabeza fórmulas, definiciones, teoremas, corolarios, postulados, difícilmente un problema vas a poder resolver. Entonces, 50% es memorización, no hay otro. Otro 50% hemos dicho que es razonamiento. Listo, así para mí funciona. No sé, no está escrito en ningún libro, pero así yo lo veo, ¿no? Si no tenemos en la cabeza memorizada fórmulas, definiciones, todos los argumentos que necesitamos para resolver un problema, entonces difícil vamos a poder hacer, ¿no? Ya, entonces, una tarea que tenemos pendientes, primero, las tablitas hay que memorizarlas y estas leyes lógicas hay que memorizarlas, ¿no? No es tan difícil de memorizarlas, ¿ya? Bien, voy a abrir mi PDF. Mi PDF abrir, aquí voy a cerrar. Voy a cerrar mi pizarrón. Voy a abrir mi PDF. Aquí está. Aquí está. Le voy a agrandar un poquito, le voy a agrandar. Ahí. Ya, entonces, estas leyes lógicas hay que memorizarlas, ¿no? Y ya lo he transcrito algo mejor, ¿no? El anterior PDF que he mandado estaba medio apurado, ¿no? Esta es la simplificación que hemos hecho. Ejemplos. Aquí están los circuitos lógicos. Este es un resumen de lo que he hecho del libro
de Sebastián Lazo. ¿No? Así es, así funciona. Es la idea principal. Tengo un álgebra de proporciones que hemos hecho, que estamos haciendo hasta aquí, ¿no? Simplificación, por lo menos estamos haciendo, ¿no? Definido las proporciones, las operaciones, que son los conectivos, generamos fórmulas proporcionales, aquí después hemos hecho simplificación, listo. Un álgebra de proporciones que estamos haciendo. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos entonces en otro lado? Un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico, ¿qué hay en un circuito eléctrico? Interruptores, ¿no? Interruptores. Si aprietas el botoncito, se apaga. Si otra vez aprietas el botoncito, se enciende. Si es un interruptor, ¿no? Apagado, encendido es un interruptor. Está dentro de un circuito eléctrico. La idea es relacionar una proposición del álgebra de proporciones con un interruptor, ¿no? Interruptor. En este interruptor, lo que pasa es que va a haber apagado y encendido. ¿Qué va a surgir? Va a surgir un álgebra de circuitos lógicos, va a surgir, de estas dos uniones. Álgebra de circuitos lógicos va a surgir. En este álgebra de circuitos lógicos vamos a representar una proporción de esta manera, ¿no? Mediante este va a representar como una especie de interruptor, pero lo vamos a denotar así, ¿no? Es con una P al interruptor, con una P. Esto es corriente. Entra corriente, si pasa corriente, depende del P, ¿no? Esta proposición va a decir si pasa corriente o no pasa corriente. Entonces va a haber dos casos. Si P es verdad, va a pasar corriente, ¿no? Va a pasar corriente. Entonces aquí se va a unir la corriente y se va a pasar. Si P es falso, no va a pasar corriente, ¿no? P es falso, esta proposición es falso, entonces se va a abrir, entonces no va a pasar corriente. Esa va a ser la lógica. Listo. Entonces aquí van a aparecer los circuitos lógicos, ¿no? De dos formas. Circuitos en serie y circuitos en paralelo, ¿ya? Esas dos cosas van a aparecer. Entonces, ¿cómo se va a representar entonces los circuitos en serie y en paralelo? Entonces, la conjunción de dos proporciones que es P y Q, esta conjunción está representada por un circuito lógico en serie. Esto es, ¿no? En su circuito lógico de esta proporción, P y Q, va a estar en serie. No se va a decir que está en serie. ¿Cómo se va a representar? P, ¿no? En serie con Q, sí, en línea recta. P está en serie con Q. Listo. ¿Cuándo va a pasar corriente? Cuando ambos se cierren. Entonces, ¿cuándo se van a cerrar? Cuando P y Q sean verdaderas, porque la conjunción, ¿cuándo es verdad con la conjunción? Cuando ambos son verdaderas, ¿no? En este caso, entonces, si P es verdad, va a pasar. Si Q es verdad, va a pasar. ¿Cuándo no va a pasar corriente? Cuando al menos uno de ellos va a ser falso, no va a pasar corriente. ¿Ve? P y Q conectados en serie. Vamos a decir, pasa corriente si P es verdad y Q es verdad. Están cerradas. ¿Ya? Los circuitos en paralelo van a estar así. La disyunción de dos proporciones P o Q está representada por un circuito lógico en paralelo. Entonces, su circuito lógico de esta proporción que va a estar en paralelo va a estar representado de esta manera. En paralelo. Va a entrar corriente. P se va a poner en paralelo con Q, ¿no? Ese va a ser su representación de la disyunción, P o Q, ¿no? ¿Cuándo va a pasar corriente? Cuando la disyunción es verdadero o falso. Cuando al menos uno es verdad, la conjunción. Entonces, fíjense, si P es verdad,
va a pasar corriente, va a pasar corriente. Si Q es verdad, va a pasar corriente. ¿Cuándo no va a pasar? Cuando P sea falso y Q sea falso. La disyunción es falso, entonces no pasa corriente, ¿no? Pasa corriente si al menos uno de ellos es verdadero. Así es. Entonces van a pasar circuitos en serie, ¿sí? Circuitos en paralelo. Eso es, ¿ya? Entonces aquí tenemos unos ejemplos. Antes de ir a la pizarra, aquí está. Fíjense, para representar en serie o en paralelo, solamente actúan dos conectivos, el I y el O, ¿no? Nada más. Entonces, cualquier fórmula proporcional hay que expresarlos en términos de I y O, y los representamos como circuito lógico. Aquí tengo un ejemplo. Representar el circuito lógico de P implica Q, pero este no está el conectivo O ni I, entonces, pero sabemos las leyes lógicas que rigen, ¿no? Estas fórmulas proporcionales, ¿no? Es como P implica Q, yo puedo escribir por la definición de implicación como no P o Q, entonces ya lo he expresado en términos de O. El O significa que está en paralelo, no P está en paralelo con Q. Entonces su circuito lógico va a ser este, ¿no? De esta fórmula proporcional que es, ¿no? Va a ser, como está en paralelo, entonces va a ser su circuito lógico de esta manera. No P va a estar en paralelo con Q, ¿no? Entra corriente, uno de ellos tiene que ser verdad para que pase corriente. Listo. Si ambos son falsos, no va a pasar corriente. Pero esto ya está en paralelo. Aquí tengo otro ejemplo. Representar el circuito lógico de P si solo si Q. Entonces, esta fórmula proporcional, para ya su circuito lógico, ¿qué tenemos que hacer? Expresar en términos de I y O, ¿no? Entonces, aquí, la ley lógica número 10, la definición de la doble implicación. Doble implicación. ¿Qué dice? P implica Q de ida y Q implica P de vuelta, ¿no? Es la definición de la doble implicación. El primer paréntesis por la definición de implicación. Cambia de signo el antecedente. ¿No? Ese era. Y aquí también va a cambiar el signo del antecedente para ir a la O. Definición de implicación. Y ahora sí está en términos de O y O. I y O. ¿No? Listo. Ya lo puedo representar su circuito lógico de este. Este paréntesis está en paralelo, no P y Q. Entonces aquí vamos, no P está en paralelo con Q. Y este paréntesis está en serie con este paréntesis. En serie, no Q, pero está en paralelo con P. Listo, ya está representado el circuito lógico. ¿No? Así juega. Veamos esto más. Representar el circuito lógico de este. O diferencia simétrica Q. Pero esta diferencia simétrica Q no tenemos una representación como circuito lógico, ¿no? Entonces, tenemos que ponerlos en términos de I y O. La O incluyente es el que está definido como en paralelo. Pero la O en su forma excluyente es la negación de la doble implicación. Hemos dicho eso con las tablitas, la doble implicación. Entonces, aplicamos es la negación de la doble implicación. Dentro del paréntesis podemos definir la definición de la bicondicional, ¿no? Uno de ida y otro de vuelta. Eso dice la definición. Ahora, el primer paréntesis, por definición de implicación, describimos como no P o Q. Negamos el antecedente, ¿no? Y lo volvemos O. En el segundo paréntesis igual. No Q o P. Listo. Metemos Morgan a los paréntesis, ¿no? El I se vuelve en O y negamos las proporciones. Nuevamente metemos Morgan al paréntesis, ¿no? Va a aparecer P, el O se va a convertir en I y va a aparecer no Q.
O. Aquí nuevamente metemos en el segundo paréntesis el signo. Aquí aparece el Q, va a cambiar el conectivo O en I y vas a negar no P. Listo. Ahora sí está en términos de I y O. Esto lo puedes representar en circuito lógico, ¿no? Este paréntesis está en serie. Entonces P está en serie con no Q. Listo. Ese está en paralelo con el paréntesis, el segundo paréntesis, que este segundo paréntesis está en serie, ¿no? Q está en serie con no P. ¿Listo? Y sale corriente. Entra corriente y sale corriente, ¿no? Esas son. Entonces, cualquier fórmula proporcional hay que expresar en términos de I y O, el O incluyente. Ahora, dentro de estas fórmulas proporcionales, se puede simplificar. Entonces, si simplificamos esta fórmula proporcional, que va a ser extensa, el circuito también se va a simplificar. Ahora, esa va a ser la tarea. Teniendo un circuito lógico muy grande, digamos, vamos a poder expresar su fórmula proporcional y simplificarlos. Y al simplificar el circuito lógico se va a simplificar. Esa es la tarea secundaria. ¿Se entiende qué es un circuito lógico? Sí, está claro, Inge. ¿Ya? Sí. Este es lo que es resumido, está en el libro que he mandado, la tapa nomás, porque no hay en PDF ese libro de Sebastián Lazo, no hay. Ni Armando Rojo, no he podido encontrar, entonces solamente he mandado las tapas nomás, ¿no? Esta teoría que estoy sacando está en el libro de Sebastián Lazo, ¿ya? Ahí pueden ver también con más detalle tal vez. Bien, voy a abrir mi pizarrón. Mi pizarrón, ¿no? Sí. Aquí tengo preparados algunos ejercicios. De aquí, fíjense. Ahora van a aparecer circuitos lógicos muy grandes. Ahora la idea es simplificarlos, ¿no? La idea es simplificarlos. Primero expresar de manera en forma de álgebra de proporciones, ¿no? O fórmula proporcional. A ver, veamos entonces cómo va a funcionar. Voy a escribir. A ver, con amarillo. Este Q está en serie con este bloque. Está en serie, ¿no? Pero este bloque está en paralelo con este. Pero dentro del verde, no P está en serie con Q. Y no R está en serie con no P, ¿no? Aquí lo importante va a ser escribir la fórmula proporcional utilizando adecuadamente los signos de agrupación. Ese va a ser importante. Yo lo voy a escribir así, fíjense. A ver. Voy a escribir Q. ¿Ya? Está en serie con el bloque grande amarillo. Entonces voy a poner, a ver, un corchete. Aquí voy a escribir, voy a poner dos paréntesis, ¿no? Para el verde, un verde el de arriba, un paréntesis, para el verde de abajo, otro paréntesis. Ese está en paralelas, voy a poner O. Listo. Y voy a cerrar mi corchete. Le voy a llenar las proporciones, ¿no? Allí no P está en serie con Q. En segundo paréntesis, no R está en serie con no P. Listo. Ya está escrito mi fórmula proporcional. Ahora quiero simplificarlo, si se puede. Ahora, si no se puede, pues lo dejamos ahí. ¿Qué podía hacer aquí? ¿Qué es el primer paso que podía hacer? Miremos aquí dentro del corchete.
¿Qué podemos observar? Yo veo una distributividad. ¿Ven ustedes una distributividad? Sí, Hay un, jefe. Sí, jefe. hay un factor común que es no P. Y está conectado con I, acompañado por I, y hay un O al intermedio. Es una distributividad. ¿Cómo puedo escribirlo? A ver, voy a escribir como Q, I, lo voy a sacar el no P, lo voy a factorizar. ¿Qué conectivo voy a poner? El I voy a poner. Entonces aquí va a aparecer, ¿qué va a aparecer? El Q, O, no R. Y lo voy a cerrar mi corchete. ¿No? Así es. Entonces, nuevamente, aquí tengo que justificar qué le he utilizado. Entonces, aquí le distributiva. Distributiva, listo. Nuevamente, ¿qué observamos ahí? ¿Qué podemos observar? Aquí una I. Y puedo pensar en una asociatividad. Voy a asociar. Voy a asociar de esta manera. A ver. No P. Y corchete. Q. Y Q. O no R. Cerramos corchete, paréntesis, y cerramos corchete. ¿En qué he pensado? En la ley asociativa, porque son pura is, asociativa. Listo. Volvemos al mismo link. Está acabando nuestro tiempo. Volvemos al mismo link y en ese intermedio vayan resolviendo a ver qué se simplifica. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, volvemos al mismo link.